Bienvenidos a Relatos de la Muerte. Hoy te contamos la aterradora experiencia de una streamer japonesa durante su transmisión en vivo. Lo que comenzó como una noche normal, pronto se convirtió en una pesadilla. ¿Te atreves a descubrir qué ocurrió? La madrugada envolvía a Tokio en un manto de silencio, roto solo por el constante murmullo de teclas y clics de ratón. Kaede, una streamer japonesa reconocida por su carisma y sus largas transmisiones nocturnas, ajustaba su cámara en la pequeña habitación donde pasaba la mayor parte de su tiempo. Sus seguidores la adoraban, no solo por su habilidad en los videojuegos, sino también por la sensación de cercanía que transmitía en cada live. Pero esa noche, algo era diferente. El chat estaba inquietantemente activo, más de lo habitual. Usuarios desconocidos se habían unido al directo y sus mensajes parecían extraños. Al principio, Kaede los tomó como bromas típicas. Kaede-chan, la ventana está abierta. Deberías cerrarla. ¿Quién es el hombre detrás de ti? Kaede rió, mirando hacia la ventana cerrada y mostrando a la cámara que estaba sola en la habitación. Sin embargo, un escalofrío recorrió su espalda cuando notó que la cantidad de espectadores había subido de manera descomunal. Más de 10.000 personas estaban viendo su stream, el doble de lo normal. A medida que la noche avanzaba, los mensajes se volvieron más personales. Un usuario con el nombre Oni Watcher comenzó a enviar donaciones con textos inquietantes. Siempre uso el mismo tren que tú. Hoy llevabas una bufanda azul, ¿verdad? ¿Recuerdas el café donde compraste un té helado esta tarde? Yo también estaba allí. Kaede intentó mantener la compostura. Bloqueó al usuario y bromeó con sus seguidores habituales sobre gente rara en Internet. Pero la tensión en su rostro era evidente. Sus manos temblaban levemente mientras sostenía el mando, y su sonrisa habitual se sentía forzada. De repente, el stream fue interrumpido por un ruido fuerte, como si algo hubiera caído detrás de ella. Giró rápidamente, pero la habitación estaba vacía. «Debe ser el viento», murmuró, aunque sabía que no había ninguna ventana abierta. El chat explotó. «Kaede-chan, algo se movió en la esquina. Revisa detrás de la puerta». Con una sensación de terror creciente, Kaede se levantó lentamente. Caminó hacia la puerta, asegurándose de mantener la cámara fija en su rostro. La abrió con un movimiento rápido, solo para encontrarse con un pasillo vacío. «No hay nada. Solo están tratando de asustarme», dijo forzando una sonrisa. Pero al regresar a su silla, el monitor de su computadora mostró algo que la hizo detenerse en seco. El rostro de un hombre, borroso pero reconocible, ocupaba la pantalla. Tenía una sonrisa perturbadora y sus ojos estaban fijos directamente en ella. En ese instante, el stream se cortó abruptamente. Kaede intentó reiniciar el sistema, pero la pantalla seguía mostrando el rostro del hombre. Luego, las luces de su habitación comenzaron a parpadear. De repente, su teléfono vibró con un mensaje. «Deberías haberte quedado fuera de línea esta noche». Kaede dejó caer el móvil al suelo. Su respiración se volvió errática. El sonido de pasos resonó en el pasillo, pero no eran los suyos. Lentamente se dio la vuelta hacia la puerta entreabierta, donde una sombra se proyectaba contra la luz tenue del exterior. La sombra permaneció inmóvil en el umbral, oscura e imponente, como si absorbiera toda la luz que la rodeaba. Kaede no podía moverse, su cuerpo estaba paralizado, sus manos temblaban mientras intentaba retroceder. El silencio de la habitación era tan denso que podía escuchar su propia respiración entrecortada. De repente, la sombra dio un paso adelante. El aire se volvió más frío, casi insoportable, y la sensación de ser observada se intensificó. Aunque la figura no tenía rostro visible, Kaede sabía que sus ojos, si es que los tenía, estaban clavados en ella. De algún modo reunió el valor suficiente para abalanzarse hacia su teléfono caído. Con manos temblorosas intentó marcar el número de emergencia, pero la pantalla estaba congelada, mostrando solo las palabras «Te estoy mirando». El teléfono vibró violentamente antes de apagarse por completo. Kei gritó, pero su voz pareció perderse en el vacío que ahora envolvía la habitación. De repente, la sombra se desvaneció. Todo quedó en silencio, excepto por un débil sonido de estática que provenía de su computadora. Lentamente, Kaede giró hacia el monitor. La pantalla estaba encendida de nuevo, mostrando su habitación desde un ángulo diferente, como si alguien estuviera grabándola desde afuera. El chat, que se suponía inactivo desde el corte del stream, estaba lleno de mensajes. «Kaede, corre. No estás sola. Mira detrás de ti».
Con el corazón latiéndole en los oídos, Kaede giró su silla lentamente hacia la ventana. Aunque las cortinas estaban corridas, podía distinguir una silueta al otro lado del vidrio. Estaba tan cerca que podía ver el empañamiento de su aliento contra el cristal. Kaede retrocedió, pero sus piernas se negaron a sostenerla y cayó al suelo. Desde su nueva posición, notó algo que no había visto antes. La puerta del armario al fondo de la habitación estaba ligeramente entreabierta. Era imposible. Había cerrado esa puerta horas atrás. El crujido de las bisagras resonó como un trueno en el silencio cuando la puerta comenzó a abrirse lentamente. Desde dentro, una mano pálida y alargada emergió, agarrando el borde con una fuerza antinatural. Kaede se arrastró hacia atrás, su respiración se volvió un jadeo desesperado. Entonces la voz surgió, un susurro gutural que parecía provenir de todas partes y ninguna al mismo tiempo. «Te lo advertí, Kaede». La luz de la habitación parpadeó una vez más, y cuando se estabilizó, todo había cambiado. La habitación estaba vacía. Ni rastro de Kaede, ni de su equipo de streaming, ni siquiera de los muebles. Solo las paredes desnudas y el eco de aquel último susurro. Días después, los seguidores de Kaede comenzaron a recibir correos electrónicos desde una dirección desconocida. Los mensajes contenían fragmentos de video borrosos de su última transmisión. En cada uno se podía escuchar el mismo susurro escalofriante: «Nos vemos pronto». Aquellos que recibieron el mensaje afirmaron haber visto sombras moviéndose por sus hogares. Algunos incluso juraron escuchar pasos detrás de ellos en las noches más silenciosas. Kaede había desaparecido, pero el horror apenas comenzaba. La desaparición de Kaede no pasó desapercibida. La noticia de su extraño final se esparció rápidamente por internet, pero lo más inquietante era que sus seguidores comenzaban a reportar experiencias inexplicables. Un grupo de ellos, aquellos que habían recibido los correos electrónicos con los videos, compartieron lo que habían visto en sus pantallas. En uno de los videos, Kaede estaba de pie frente a su cámara, con los ojos vacíos, como si no estuviera allí en cuerpo y alma. El fondo de la habitación parecía distorsionarse, las paredes se alargaban y los colores se desvanecían, convirtiéndose en una mezcla de sombras y luces extrañas. Su rostro mostraba una expresión de terror, como si estuviera mirando algo fuera del alcance de la cámara. Lo peor llegó cuando uno de los usuarios, un seguidor obsesionado con la idea de desentrañar el misterio, decidió investigar por sí mismo. Durante una transmisión en vivo, comenzó a recibir mensajes perturbadores. Al principio, los veía como simples bromas, hasta que notó algo peculiar. Cada vez que leía uno de esos mensajes, un fuerte susurro se oía al fondo de su habitación. Un sonido bajo, como si alguien respirara detrás de él, sin que nadie estuviera realmente allí. Una noche, el seguidor decidió confrontar la presencia, convencido de que había alguna conexión con Kaede. Instaló cámaras en su casa y transmitió en vivo, esperando que el misterio se resolviera. La transmisión comenzó de forma normal, pero a medida que la noche avanzaba, los sucesos extraños se intensificaron. Las luces parpadeaban y las sombras en las paredes parecían moverse por su cuenta. Sin embargo, el momento culminante ocurrió cuando una sombra oscura apareció detrás de él, proyectándose en el monitor de la transmisión. «Kaede, ¿estás ahí?», dijo, sin darse cuenta de la gravedad de su pregunta. La sombra se acercó lentamente y al principio parecía solo un reflejo, una ilusión. Pero a medida que avanzaba, los susurros se volvieron más claros. «Te estoy observando. Ya no tienes salida». Antes de que pudiera reaccionar, la sombra se lanzó sobre él y la cámara se apagó. Los seguidores del stream se quedaron viendo la pantalla en silencio, incapaces de procesar lo que acababan de presenciar. La transmisión se detuvo abruptamente y el seguidor nunca volvió a aparecer en línea. Su cuenta fue eliminada. Su perfil fue borrado. Sin embargo, el horror no terminó allí. A medida que más personas intentaban investigar la desaparición de Kaede y de aquellos que habían caído bajo la misma influencia, los mensajes comenzaron a llegar con más frecuencia. Algunos afirmaban haber recibido un extraño paquete, sin remitente. Dentro de él, una grabación corrupta de uno de los últimos streams de Kaede, con un mensaje final grabado en la voz de ella. «Ahora somos uno». En la misma grabación, Kaede estaba de pie frente a su cámara, con la misma mirada vacía, pero ahora su reflejo estaba distorsionado, como si algo o alguien más estuviera dentro de ella. En
En el fondo, las sombras parecían moverse con vida propia, arrastrándose por las paredes. La grabación terminaba con un sonido inhumano, como si miles de voces susurraran juntas en un clamor incomprensible. Los seguidores más cercanos, aterrados por lo que veían, intentaron rastrear el origen de la señal. Pero pronto, algo más aterrador ocurrió. Cada uno de ellos comenzó a recibir mensajes privados, provenientes de la misma dirección que había sido utilizada para los correos originales. Los mensajes decían lo mismo: nos vemos pronto. Un día, el canal de Kaede volvió a aparecer en línea. Su perfil estaba intacto, pero con una descripción extraña. Estoy esperando. Ven a verme. El último mensaje publicado horas antes de que el canal fuera desactivado nuevamente solo contenía una imagen estática, Kaede en su silla frente a la cámara, pero algo estaba mal. Su rostro había sido reemplazado por una figura que no se parecía a nadie en particular, una silueta difusa y amorfa, como si fuera un reflejo de todos aquellos que habían sido tocados por la oscuridad de su presencia. Y justo cuando la transición terminó, la imagen se distorsionó y la pantalla mostró por un breve segundo una multitud de rostros flotando detrás de ella. Rostros familiares, rostros de sus seguidores, rostros de todos aquellos que se habían acercado demasiado a su mundo. Una última frase apareció antes de que el canal fuera cerrado para siempre. Todos somos parte de la transmisión ahora. Y con eso, el horror que había comenzado con Kaede y sus seguidores no terminó, porque lo que habíamos presenciado no era solo una desaparición, sino el inicio de algo mucho más grande. Algo que había cruzado la línea entre lo digital y lo real y que ahora nos acechaba a todos, esperando a ser descubierto. Y así termina esta escalofriante historia. Espero que hayas disfrutado del terror. Déjanos un like, comenta y comparte si te ha gustado este relato. Buenas noches y que tengas unas dulces pesadillas.